El Consejo Municipal en Sucre ha declarado 9 días de luto, de duelo por los 2 jóvenes fallecidos. Más allá de todos los daños que ha causado, nos duele la muerte de estos 2 jóvenes, los heridos. Al fin y al cabo, amigos, yo sé que muchos me dirán, pero Priscila está hablando macanas, los tinglados, las infraestructuras, las casas se pueden construir o se pueden arreglar, pero la vida no se puede devolver. Y eso es lo que lamentamos nosotros muchísimo con estas 2 familias que tenemos entendido son de escasos recursos y que buscaban una mejor vida en la capital, y terminó ahí la esperanza de seguir. El ministro de Medio Ambiente y Agua está con nosotros, Carlos Ortuño. Él ha estado en Sucre toda esta jornada. Ministro, bienvenido, qué gusto tenerlo en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, un gusto estar nuevamente en tu programa y poder informar a la población sobre este evento tan, digamos, que uno no quiere que suceda, pero que a veces las inclemencias del clima, los eventos extraordinarios provocan, ¿no? Nosotros nos solidarizamos con el dolor que tiene la familia de la ciudad de Sucre, en particular las 2 familias afectadas por el deceso de estos 2 adolescentes. El día de ayer, casualmente, nosotros retornábamos de actividades desarrolladas en la ciudad de Potosí. Llegamos a la ciudad de Sucre y nos encontramos con los efectos de una granizada de gran magnitud que cayó sobre la ciudad de Sucre en horas de la tarde. Esta granizada, que ha sido tipificada como un evento extremo, una recurrencia de por lo menos los últimos 35 años, la más fuerte que ha sucedido en la ciudad de Sucre, ha provocado diferentes problemas en la ciudad, ¿no? El que todos conocemos y el más sensible, la afectación a un tinglado en la unidad educativa Aniceto Arce, donde mueren los 2. Exacto, ¿no? En el momento cuando sucedió la granizada, se desarrollaban actividades en esta unidad educativa y lamentablemente personas que se cobijaron de la lluvia, alumnos que se cobijaron de la lluvia, sufrieron el colapso de la infraestructura, afectando, digamos, de forma fatal a 2 adolescentes y hiriendo a otros 21 otros alumnos, ¿no? Entonces, quizás ese ha sido lo más visible y más sensible, pero como ayer en la noche lo informaba el alcalde Iván Arciénaga, este evento ha generado toda una afectación a diferentes ámbitos de la vida en la ciudad de Sucre. En primer lugar, obviamente las unidades educativas, donde había una concentración obviamente de varias fueron afectadas, tanto así que se suspendieron las clases en todo el municipio. Sí, lo que se hizo, digamos, inmediatamente sucedió el evento, se activó el retén de emergencia del municipio, la unidad de gestión de riesgos, y se distribuyó todo el personal del municipio a evaluar y hacer el control de los daños acontecidos, ¿no? El reporte, después de todo el relevamiento de información, establece que por lo menos 24 unidades educativas, un centro de salud, una cosa de más de 70 viviendas han sufrido algún tipo de afectación, ¿no? Incluyendo, y eso es también un elemento que es bueno informarlo, incluyendo inclusive infraestructura de índole privada, ¿no? 2 importantes empresas de la ciudad de Sucre también han sufrido el colapso de sus estructuras de tinglados, ¿no? En este caso la embotelladora Salvietti y una fábrica de losetas o algo así, ¿no? Entonces ha sido realmente por la magnitud, y ahí se ve la magnitud del evento extremo, ha generado muchos problemas. Había vías y calles, ¿no?, que han sido inhabilitadas por la altura de la granizada, digamos, acumulada. Ha tenido que movilizarse todos los equipos técnicos, maquinaria del municipio para ir restaurando la normalidad, y haciendo la evaluación al final de la jornada del día de ayer, el alcalde estableció que había por lo menos 24 unidades educativas con algún tipo de problemas. Había un riesgo porque todavía, dada la característica del granizo, se mantenían las cubiertas y demás, y podía generar algún riesgo a la población estudiantil. Entonces, de una forma, una actividad, una decisión que garantice, digamos, la seguridad de los estudiantes, se tomó la decisión de suspender las clases el día de hoy, ¿no? Eso ha permitido, obviamente, no solamente actuar y atender los lugares donde ha habido un problema de la magnitud como el colapso del tinglado de la unidad de Aniceto Arce,
sino también hacer una evaluación de todo el resto de unidades educativas, si hay infraestructura urbana que pudiera haber sufrido algún tipo de problema, ¿no? De forma inmediata, con la evaluación realizada por el municipio, se convocó a lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal, el COE municipal, que con concurso de varias instituciones responsables del área de salud, del área de defensa civil, del área, digamos, técnica también, la Universidad San Francisco Javier, se reunió en horas de la mañana. El alcalde comunicó la decisión ejecutiva que asumió para declarar el estado de emergencia en el municipio, lo que permite activar todos los mecanismos financieros y técnicos para atender los efectos de este desastre. Y esta decisión ejecutiva tomada por el alcalde Arcienaga ha sido ratificada en primera instancia por el Comité Operativo de Emergencias y en segunda ratificada también por el Consejo Municipal, ¿no? Entonces se han seguido los pasos con la premura necesaria para habilitar también todas las capacidades, principalmente financieras, para atender digamos, atención primero a los damnificados, las personas heridas y los 2 fallecidos, pero también para movilizar los recursos para hacer la rehabilitación y reconstrucción de toda la infraestructura afectada, ¿no? Dentro de lo que se está haciendo, ¿hay alguna vivienda que realmente necesite evacuar a la familia o no hay de gravedad? No hubo, justamente, si bien la granizada fue de dimensiones muy importantes, se concentró primero en ciertas zonas de la ciudad y digamos, a las infraestructuras quizás más vulnerables, las más grandes, las más complejas. En este caso estamos hablando de cubiertas de los tinglados, que al solidificarse de alguna forma, volverse hielo y acumularse el granizo, generan una carga excesiva y que ha provocado en algún caso que se colapse, ¿no? En otros casos, y eso veíamos justamente al ingresar a la ciudad de Sucre el día de ayer, la capa de granizo estaba en las cubiertas, en los techos, pero obviamente la resistencia de las respectivas estructuras ha aguantado, ¿no? Si en algún caso, ya sea por caso de antigüedad de la infraestructura, es un tema que la alcaldía ya ha instruido la correspondiente evaluación técnica. Ahora viene la investigación, ¿no? ¿Cuál era el estado de estos tinglados? A raíz de esto, el gobernador de Potosí ha instruido que todos los municipios hagan una revisión de los tinglados de las unidades educativas, ¿no? Entonces, va a ser muy importante conocer este dato de cómo estaban estos tinglados. Sí, justamente. Yo creo que primero tenemos que ver por qué colapsaron estas infraestructuras, si es un tema de mantenimiento, si es un tema de problema constructivo. Nosotros, cuando hacemos los diseños técnicos de cualquier estructura, tomamos lo que se llaman coeficientes de seguridad que permiten prever estos eventos extremos. Por lo tanto, cualquier infraestructura debería estar adecuada a cierto tipo de garantía para presencia de estos eventos, ¿no? Pero es un elemento que obviamente en el análisis técnico se va a tener que hacer. Sí estamos hablando de un evento extremo, como le decía al inicio, pero las estructuras tendrían que tener ese margen de garantía y de seguridad. Por lo tanto, es un elemento que se tiene que esclarecer y es parte de las acciones futuras a realizar por el municipio. Pero un elemento que también lo discutimos esta mañana en el comité con todas las instituciones es también, yo creo, la necesidad, y esa es parte de una de las resoluciones del día de hoy, de desarrollar cierta reglamentación específica que realmente no existe, ¿no? Y que es muy escasa en general en lo que es la normativa urbana y municipal, ¿no? Normas más estrictas en cuanto al tema de las construcciones de la infraestructura pública que se realiza, es decir, adolecemos todavía de normativas técnicas propias, es decir, en el caso, por ejemplo, de las estructuras de metálicas, que son las que se utilizan, además las que se utilizan en los tinglados y demás. Por ejemplo, no contamos con una norma boliviana de diseño y demás, no hay normas urbanas específicas, sino utilizamos normas externas. ¿Y quiénes deben hacer esto? ¿Quiénes deben normar esto? En primer lugar, como estamos hablando de construcciones de índole público urbano, es el municipio, ¿no? Entonces, justamente producto de la desgracia y del evento sucedido, se ha dado la instrucción y el mandato al alcalde y a sus respectivas unidades para que desarrollen una normativa técnica, justamente preveyendo
estas eventualidades y incorporar un elemento que también es relativamente nuevo, ¿no? Hace 2 años y algo más el país ha aprobado una nueva ley de gestión y reducción de riesgos de desastre, justamente con la lógica de incorporar estos elementos que normalmente antes no se incorporaban, ¿no? Que es cómo hacer que la infraestructura, la inversión pública que se realice incorpore todos estos elementos que garanticen una reducción de cualquier riesgo ante eventualidades de eventos extremos, llámese inundación, llámese granizadas, llámese inclusive un terremoto, etcétera, ¿no? Entonces son protocolos que deben ser desarrollados obviamente en un ámbito macro para ciertas cosas que lo hace Defensa Civil, pero también en un caso específico, por ejemplo en el caso de los municipios, para normar todo el tema constructivo. Si las normas urbanas determinan, por ejemplo, cuáles son los requisitos en cuanto a tema de cálculos sísmicos. Yo creo que ahora tenemos que ver estas eventualidades. En el caso de la recurrencia de eventos de granizada, por ejemplo en el sur y centro del país, Sucre, Tarija, se requiere, por ejemplo, contar con este tipo de normativas que prevean cosas tan sencillas como protocolos, por ejemplo, de actuación. Cuando sucede un evento, si hay un evento público de reunión de gente que está haciendo una actividad, por ejemplo, en un colegio, ¿cuáles son el protocolo que debían seguir de evacuación? Mucho. Exacto. En tema de granizadas, incendios, sismos, no tenemos idea cómo vamos a reaccionar si existiera un sismo acá en La Paz, más lo que vemos en las películas, no tenemos una cultura sísmica. Sí, por eso es un avance. Yo como le comentaba, la norma de gestión de riesgos es relativamente nueva, se ha avanzado mucho y justamente hacíamos la evaluación el día de hoy con el alcalde de Ciénaga. La alcaldía de Sucre es una de las más avanzadas, ha generado su unidad de gestión de riesgos, está trabajando en varios protocolos de acción para el tema de sismos. Hace creo que una semana o 2 hacía justamente un simulacro de acción en unidades educativas y en entidades públicas, justamente de simulacro contra terremotos y temblores. Entonces hay un avance, ¿no? Evidentemente la tarea, como son tareas nuevas, todavía tenemos un rezago importante. Yo creo que ahora es responsabilidad muy fuerte de las autoridades locales, municipales y obviamente desde lo que nosotros desde el nivel central podemos coadyuvar a desarrollar estos protocolos, estas normativas técnicas, porque eso es parte de una cultura de prevención y reducción del riesgo que debemos incorporar, ¿no? Ha habido un avance muy importante, como digo, la normativa nacional. Actualmente el Ministerio de Planificación de Desarrollo y las normas de inversión pública obliga, por ejemplo, que cualquier proyecto de infraestructura que se vaya a promover incorpore todo un análisis de riesgo, ¿no? Justamente en la lógica de que nuestras infraestructuras tienen que ser resistentes a la eventualidad de estos eventos extremos, ¿no? Entonces, te hablaba hace rato de que los diseños normales contienen estos factores de seguridad. Probablemente nuestros factores de seguridad en las condiciones normales que antes veíamos pasar, ahora quizás tengan que ser modificados con coeficientes y factores de seguridad mucho más altos. En lo que va cambiando también el tiempo, estos cambios climáticos, sí. Y se me viene a la mente también algo que se había tratado mucho también con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y es cosechar agua de la lluvia. Por ejemplo. Que las construcciones tengan esta reutilización del agua, ¿no? O el agua que uno utiliza para ducharse, que vaya al inodoro, para que se utilice para lavar los pisos, no sé. Yo creo que ahí necesitamos normas que obliguen a las nuevas construcciones a ser más ecológicos. Exacto, y cosas tan básicas, y te doy un ejemplo, por ejemplo, que lo analizábamos ayer en la discusión con algunos colegas ingenieros. Por ejemplo, el tema de las cubiertas en los edificios y demás. Ya. A veces por el tema arquitectónico, no tanto por la funcionalidad de las infraestructuras, usamos ciertas formas, ¿no? Más rectas, sí. Más planas, pero que en condiciones, por ejemplo, como las de Sucre, Tarija, donde los eventos de granizo son recurrentes, tengo que tener cubiertas con cierta inclinación que faciliten la evacuación. Exacto. ¿No? Porque el problema del colapso, ¿qué es? Es que llega la carga del granizo, se concentra, peso. Exacto, y por el peso se va cayendo, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo, las construcciones en la zona norte, digamos, parte de Europa, por la nieve, las cubiertas son con pendientes muy fuertes, exacto. Justamente para facilitar la evacuación de la nieve en este caso, ¿no? Entonces, todos esos temas, digamos, técnicos, yo creo que han sido ausentes hasta el momento en la normativa urbana de construcción, y que eso creo una tarea pendiente a ir desarrollando, y que obviamente ya hay una mejora
una mejora que antes nadie hablaba de las unidades de gestión de riesgos, que en eventos como el día de ayer han mostrado su utilidad para poder activar las capacidades del municipio para atender a los damnificados, para controlar los puntos críticos donde había algún colapso de vías y demás. Y como digo, de las 70 llamadas que se identificaron, por ejemplo, de pobladores de viviendas en la ciudad de Sucre, todas fueron atendidas durante la noche, se evacuó agua, se limpió cubiertas y no tuvimos que, digamos, sufrir alguna desgracia en viviendas particulares, por ejemplo, en Sucre, que es solamente el caso de esas unidades educativas. Entiendo que son unas 4, por lo menos, las que han sufrido un colapso de tinglados. El resto son diferentes tipos de afectaciones, inundación de algunas aulas, algún muro que se cayó justamente por la topografía de Sucre. Estamos hablando muchos de construcciones en pendiente, etcétera, y la desgracia que también pasó en esas 2 empresas importantes de la ciudad, ¿no? Entonces se está haciendo una evaluación muy seria, muy específica de lo que ha pasado, y lo principal es primero atender en una primera etapa a los directos damnificados, a las personas afectadas, reconstruir y rehabilitar la infraestructura pública y privada que ha sufrido daños, y como una tercera ya poder activar todos estos protocolos, mecanismos de prevención. Y en eso yo creo que la acción del municipio ha sido adecuada, ha activado todos los mecanismos establecidos por norma y la responsabilidad que tiene el municipio de encabezar estas acciones, ¿no?